Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio de Entrevista. En un instante estoy hablando con Pablo Belluto, que es el secretario de Cultura de la Nación. Me parece que es interesante hacer un parate en la discusión política que tenemos en esta mesa todo el tiempo en nuestros mano a mano y hablar con alguien que hace política, sin la menor duda, que le gusta la política, pero que mira desde un lugar que es desde el pensamiento, desde la cultura, en una instancia en donde me parece que están jugando otras cosas más que discusiones económicas. Hay poco de discusión central en la campaña, salvo el episodio de Alberto Fernández con el dólar, que siguió. Hoy Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad de la Nación, en nuestra radio, en Radio La Red, dijo: esto se parece mucho a la época de Guido Di Tella, Alfonsín, el dólar recontra alto, cuando estaba terminando Raúl Alfonsín su mandato. Es malintencionado. Es verdad que hay esta discusión. Pero me parece que es interesante mirar también la carta de los intelectuales que defendieron a Mauricio Macri, la respuesta de la vieja carta abierta que sigue apareciendo y quizá poner un poco de tono de qué cosa se debate. Sentado aquí, uno de los intelectuales que ha apoyado a Mauricio Macri, anteayer, Juan José Sebrelli, dijo: no se debate una cuestión política, se debate una cuestión de concepto de cómo se ejerce el poder en la República Argentina. Bueno, de todo esto hablamos con Pablo Belluto, a quien ya recibo. Señor, bueno verte. Muy bien. Gracias por venir. ¿Todo en orden? Todo en orden. ¿Cómo te llevas con la campaña? Digamos que vos deberías ser el ministro, el secretario de Estado más lejano. No, me gusta mucho la campaña, me gusta, es un momento fascinante y trato de dedicarle tiempo, además de la gestión, a recorrer el país y a estar con nuestra gente y acompañarla, con nuestros candidatos. El fin de semana estuve en Almirante Brown, en las zonas así intensas del conurbano, estuve en Avellaneda, un poco nuestra Caracas al otro lado del riachuelo. Hay debate. Sebrelli dijo ahí sentado: ¿es democracia o autoritarismo lo que se debate? ¿Compartís ese concepto? Sí, lo comparto claramente y lo he hablado con Juan José, a quien veo a menudo, es uno de mis intelectuales más cercanos, lo he publicado muchas veces y creo que en realidad estamos discutiendo dos maneras de pensar el poder en la sociedad, que van más allá de Macri, Fernández, es dos visiones sobre la Argentina, incluso dos visiones sobre la cultura política. En eso fue muy interesante que una de las firmantes de ese manifiesto, de esa carta de intelectuales, de gente de la cultura, haya sido aquella mujer que había participado en un programa de televisión de Quiere ser millonario, apoyando, a pesar de que ella estaba en desacuerdo con algunos aspectos del gobierno, en particular en la política científica, y dijo algo muy interesante, dijo: hay más dimensiones, no es solo blanco y negro esto, hay muchas facetas sobre las cuales pensar, y una de esas facetas, para mí una de las más interesantes, tal vez una de las más profundas, es esta: democracia-autoritarismo, o mejor dicho, populismo-autoritario o democracia pluralista. Pero déjame que haya un stop. Digo, Dale. ¿el kirchnerismo es autoritario? ¿El kirchnerismo no es democrático? El kirchnerismo tiene una visión autoritaria de la democracia, tiene una visión, como todos los populismos en general, tiene una visión autoritaria, tiene una visión donde si vos no estás con él, vos tenés que comprar el paquete entero. Vos tenés que, y si no comprás ese paquete entero, estás del otro lado del pueblo, estás del otro lado de los intereses de los sectores populares en una historia muy larga. Y yo creo que la democracia pluralista, o el pluralismo democrático, permite visiones mucho más matices. Por eso nadie podría decir de Juan José Sebrelli que es un intelectual de partido, que es un intelectual orgánico, es un tipo que ha sido, te diría, un independiente toda su vida y más bien un contracultural toda su vida. Sin embargo, y de hecho ese texto de los intelectuales apoyando la fórmula de Mauricio Macri ha sido un texto donde ellos manifiestan sus críticas, sus divergencias, sus disensos, pero dicen: con este gobierno se puede dialogar, con este gobierno se puede disentir. Con el gobierno de Cristina era muy difícil disentir. Acordate lo que le pasó a los periodistas que disentían. Bueno, vos sos un caso. Acá tengo a uno de los periodistas que disentían con el gobierno de Cristina y no la pasaban bien. No la pasaban bien la gente que disentía con un gobierno que en su origen es democrático. Los gobiernos populistas. El populismo, Vicente Palermo, otro de los firmantes de esa carta, un cientista político muy importante de la Argentina, habla de la amenaza democrática, porque estos gobiernos populistas nacen con una legitimidad democrática, pero luego amenazan a la propia democracia con su autoritarismo. Y yo creo que eso que pasó en Venezuela,
que pasó en la Argentina en más de una ocasión, porque el populismo no lo inventó el kirchnerismo en nuestra historia. En todo caso, el kirchnerismo fue la última manifestación del populismo en nuestra historia, eso que a veces está pasando en Europa, que pasa en muchos lugares del mundo. Tampoco somos los inventores del populismo. Es un problema, y frente a eso, la fórmula de Macri lo que garantiza son reglas de juego. No es la solución definitiva a todos los problemas, pero es un espacio de diálogo y de debate. ¿Te acordás de aquella expresión de cuando decían Mauricio Macri en la campaña que 2015 creo que fue, no recuerdo? Mauricio Macri decían, sí. ¿Alberto es Kirchner? Alberto es una expresión del kirchnerismo, sí, claramente. Fueron quienes inventaron el kirchnerismo, lo inventaron juntos, ¿te acordás? El grupo, que aparecían, claro. El grupo se llamaba Talcahuano, creo. Sí, efectivamente. Digamos, pero digo, Alberto, algunos lo quieren presentar como la moderación, la vuelta, mejores corregidos. Su relación con el periodismo en estas últimas semanas mostró que no, del mismo modo que cuando quisieron mostrar una Cristina moderada y leímos su libro, nos dimos cuenta que no. Son así, digo, para algunos eso será bueno, para otros será malo, yo no los voy a juzgar por eso, creo que los conocemos, digo, no es que son personajes nuevos de la política argentina, ya han estado, han ejercido el poder y yo creo que la gente no cambia, digo, no cambia su manera de ejercer la política. Es más fácil cambiar de ideología que de personalidad, ¿no? O sea, lo sabemos, todos somos finalmente los que éramos cuando teníamos 20 años. ¿La bajada a un escalón a la vicepresidencia de Cristina no es un gesto de cambio o crees que es? Creo que es un modo de controlar el poder, ¿no? Me parece, digo, nunca entendí ese gesto, nunca lo entendí políticamente. Creo que incluso muchos kirchneristas con los que he hablado tampoco lo entienden. No entienden qué representó eso, traer a alguien que era un adversario. Digo, la cantidad enorme de contradicciones que han aparecido en ese meme famoso de vamos a hacer un gran debate presidencial entre el Alberto del 2015 y el Alberto del 2019, porque se han dicho tantas barbaridades entre ellos que parece muy difícil imaginarlos acordando. Bueno, concédeme que por lo menos de los dos grandes grupos, Cambiemos y el kirchnerismo, les comprenden esas mismas generales de la ley. Lo que se dijo, Macri dijo Pichetto de Macri, Carrió de Macri, Macri de Carrió. Claro, pero acá lo que ha habido es en casos muy dramáticos, ¿no? Digo, hay que estar cuando vos tenés el caso, por ejemplo, del pacto con Irán, lo que se ha dicho de Kicillof y lo tenés de candidato a gobernador, pero bueno, el peronismo siempre ha tenido esas particularidades, pero en este caso son esas contradicciones son muy evidentes, pero no es tan difícil, es un enigma tan grande para mí. Creo que a veces lo que hay es un intento un tanto desesperado de retener un espacio político y bueno, y estará en la sociedad la voluntad de dárselo o no, de concederle ese espacio o no. Yo creo que es tan clara la disputa, así como decíamos, populismo autoritario, pluralismo democrático, hay un eje temporal, ¿no? Hay una visión sobre el pasado, una idea del pasado argentino, que a algunos les agrada, a otros no nos agrada, y hay una potencialidad acerca del futuro, un futuro que por supuesto está en construcción, está en obra. Pablo, cuando comenzó la campaña, Vidal lanza el tema si gana Kicillof gobierna la Cámpora, y fue escalando esto. Aquí en esta mesa fue donde Marta Peloni, que no es una dirigente política, dijo la Cámpora es el narcotráfico, después trató de corregir y demás. ¿Qué es la Cámpora? La Cámpora es una reedición que un tanto, te diría, descolorida de la juventud peronista de los 70. Tiene elementos discursivos, narrativos que remiten a aquella experiencia política tan traumática que tuvo la Argentina en los años 70, pero que no pudo producir un discurso sobre el futuro. Generacionalmente son más jóvenes que yo soy ya pasados los 50, se identifican con una experiencia para mí muy dolorosa, que no tienen mucho de reivindicable. Creo que les tocó vivir una experiencia, conocía a muchos de ellos porque habían pasado por la Secretaría de Cultura, por el Ministerio de Cultura, habían tenido cargos de poder, la gente no los recuerda con ninguna simpatía. Había un ejercicio muy autoritario del poder en gente que incluso compartía simpatías con el gobierno kirchnerista, pero había un modo de ejercer el poder que tenía mucho autoritario, mucho de casi, no te diría violento, pero
pero de prácticas que no eran democráticas. Digo, la democracia es muy compleja y creo que todavía los argentinos estamos aprendiendo hay algo que yo me he dado cuenta en estos años, que es que detesto todo fanatismo. Y en la Cámpora tenía un componente muy fanático en relación a la figura de Néstor Kirchner, a la figura del propio Cámpora, a la experiencia de los años 70, a ciertas figuras muy controvertidas del mundo de los organismos de derechos humanos, como el caso de Bonafini. Digo que a mí no me representan, entiendo que otros los pueden representar, pero que tienen que ver mucho con el fanatismo como doctrina política, y yo pretendo estar lejos de los fanáticos de cualquier signo. Te edito, te invierto la situación. Dale. Pero vos dijiste, la Cámpora es una expresión un tanto descolorida de los 70. Sí. Creo que dijiste esta expresión, ¿no? Los 70 creían en la violencia como un modo de construcción política. ¿Se parece? ¿De violencia? No creo que la Cámpora piense en la violencia política como se pensaba en los 70, precisamente porque la violencia política de los 70 fracasó estrepitosamente y carece de cualquier simpatía en cualquier sector de la sociedad, salvo algún trasnochado que pueda quedar por ahí suelto. Pero creo que ellos siguen confundiendo. Tenemos una confusión todavía en el balance de aquella experiencia política, ¿no? Cuando en los actos del 24 de marzo, aún hoy, se sigue reivindicando a los montoneros, se sigue reivindicando a las organizaciones armadas, que para mí han sido enormemente cuestionables en nuestra historia. Digo, yo soy de los que piensan que el fin no justifica los medios. Nunca. Y creo que ni ahora ni entonces. Entonces, mi opinión es que la Cámpora es un balance equivocado de aquella experiencia de los 70. Creo que Cámpora, incluso la figura del propio Héctor Cámpora, fue la figura de un pusilánime. No es un presidente que merezca el lugar en el que fue puesto como para ser el líder de una organización juvenil. ¿Te genera tensión? ¿Te genera alguna opinión, Máximo Kirchner? No sé, ¿lo conociste? ¿Trataste alguna vez? No, nunca traté con él. ¿Te genera algún tipo de algo, de atractivo, Máximo Kirchner? No, nunca escuché de él ninguna idea particularmente interesante. Me parecen más interesantes otras figuras por ahí que han tenido que ver con la militancia secundaria, que han hecho más política. Máximo Kirchner llegó a la política simplemente por portación de apellido. El caso de otros, como pueden haber sido Larroque o Caro o Guado de Pedro, que han hecho política. Me parecen figuras que por ahí van a tener tienen un camino por delante todavía. Me parece que en el caso de Máximo está ahí por ser el hijo de sus padres, lo cual no deja de ser meritorio, pero me parece una condición que no es suficiente. Vos decías, detesto todo tipo de fanatismo. ¿No hay una corriente, no hay por lo menos un ala de fanatismo dentro del PRO? Puede ser que exista, sobre todo en las redes sociales, muchas veces se manifiesta y no me gusta. No me gustan los fanáticos nunca, no me gustan ni los fanáticos celestes ni los fanáticos verdes. No me gustan los fanáticos de nada, no me gustan los fanáticos del fútbol, no me gustan los fanáticos que escrachan, no me gustan los fanáticos que insultan, no me gustan los fanáticos, soy moderado, digo, no me gusta. Creo que el fanático esconde siempre un intolerante, o no lo esconde, directamente lo muestra. El fanático quiere eliminar al otro, digo, y a mí el otro es alguien que me interesa, no es alguien a quien quiere eliminar. Digo, entonces no me gusta ningún tipo de fanatismo. No me gustan los veganos fanáticos, no me gustan los gauchos fanáticos, no me gusta el fanatismo. Porque es naturalmente antidemocrático, es antipluralista, el fanático quiere que todos sean como él. El fanático elimina la diversidad, el fanático cree que el que piensa diferente debe ser borrado de la faz de la tierra. Y los fanáticos se parecen todos al final del día. Digo, los fanáticos se parecen todos, y en una sociedad democrática los fanáticos intoxican de algún modo. Dijiste que hay una digresión, dijiste fanático vegano. ¿Qué te pasó con lo de la rural y los veganos irrumpiendo? Que yo creo que los veganos tienen todo el derecho del mundo a manifestarse, pero no tienen ningún derecho a interrumpir la fiesta de los otros, digo, el evento de los otros. Tal vez dentro de 100 años nuestros tataranietos o nuestros bisnietos miren a nosotros y digan... Qué paleozoico. Sí, miren cómo mataban a las vacas o a los pollos y digan qué bárbaros estos tipos y se descubran cosas sobre la neurología de los animales y su sensibilidad, pero eso todavía no está ocurriendo. Y aún cuando ocurra, digo, no está ocurriendo ahora. Entonces me parece que el modo de militar por una causa no puede ser de un modo violento, nunca. Digo, no puede ser a costa de los demás. Esto me parece que es una
Tal vez sea porque, bueno, nosotros somos de la misma generación, nos tocó vivir una época horrible en la Argentina, la época de la intolerancia y la época del fanatismo. Entonces, me parece que debemos cuidar el espacio de la pluralidad. Debemos escuchar. Yo conozco veganos y converso con ellos. A mí me encanta, sigo comiendo asados y la verdad es que no siento culpa cuando como asados. Pero me han generado alguna incógnita, me ha generado algún punto para pensar. Sí, claro. Ahora, cuando me vienen con el fanatismo, lo único que logran es que me encierre sobre mí mismo. Me interesa mucho pensar, yo soy verde en este mundo de verdes y celestes, pero cuando charlo con gente celeste, me abro a pensar, digo, tendré toda la razón, no habrá un punto, no hay un camino donde podemos ir juntos, no podemos charlar en la educación sexual, que finalmente es un camino para evitar los abortos, no podemos hablar juntos. Claro. Hay una expresión, probablemente los medios tengamos mucho que ver, que son los actores K o los actores M. Bueno, por ejemplo, ¿Juan Acosta te expresa? A veces sí, a veces lo noto muy, le gusta pelearse, qué sé yo. Digo, me expresa cuando estamos de acuerdo y no me expresa cuando no estamos de acuerdo, como todo el mundo. Y cuando ves estas polémicas, a mí me parece insólita, pero bueno, venga, está puesta ahí. Nancy Duplá, Pablo Echarri veraneando en Mallorca, no sé dónde cuerno está, y dicen, es Nakampoy, puede estar, ¿qué te pasa? Me parece una tontería, que veraneen donde quieran, si la plata la han ganado honestamente, digo, no les voy a echar en cara eso, mi diferencia con ellos no es donde veranean, mi diferencia es por sus ideas, y de la misma manera tampoco, mira, te doy un ejemplo concreto, en el Teatro Nacional Cervantes, que lo dirige un tipo extraordinario como es Alejandro Tantanian, que no sé quién vota. No sé quién vota. No tengo la menor idea. No tengo la menor idea, y jamás se lo he preguntado. Y no me extrañaría que no vote a Macri y no me extrañaría que lo votara tampoco. Digo, la verdad es que no hablo de política con él, hablo de teatro. Hablo del presupuesto del teatro, hablo de cómo lo arreglamos, cómo le cambiamos, cómo arreglamos la fachada y estamos tan contentos con lo lindo que está el teatro. Pasó con una temporada extraordinaria. Descomunal, probablemente sea lo más... Capusotto. Sí, claro. Que de macrista no tiene nada. Marilu Marini, que no sé tampoco quién vota. No me da la impresión que sea macrista. No creo que sea macrista. Está hicimos la obra de Hamlet, que dirigió esta mujer que no es nada macrista. Digo, a ver, los artistas son artistas. ¿Qué me importa la política de los artistas? Es como que vos digas, ¿sabes qué? En mi biblioteca está lleno de escritores que además no me gusta cómo piensan. Claro. No me gusta cómo piensan, pero me gusta cómo escriben. Por eso los leo. Y cuando los escuchás, que son Raúl Rizzo que dice, te lo pregunto como secretario de Cultura, si gana Macri va a haber guerra civil. Es una estupidez. A veces nosotros creemos que los intelectuales o los artistas son personas brillantes, que no se equivocan nunca, son los sabios de la tribu. Y no lo son. Me pasa con intelectuales que son amigos míos. Beatriz Arlo es para mí como una tía. Es de mi familia. Yo la quiero y nos queremos y nos conocemos desde hace 30 años. Hemos estado en la casa uno del otro, nos encontramos cada tanto a conversar de los temas que nos interesan. Detesta al gobierno de Macri. Sí. Ha estado en tu programa muchas veces y lo he contado. Detesta al gobierno de Macri. Soy su editor. Me considero una persona muy cercana a ella se considera cercana a mí. Creo que está equivocadísima. Ahora, no son sabios que pueden determinar la política, si no serían políticos. Digo, no son sabios, sabe de crítica literaria más que nadie en la Argentina, es una excelente ensayista. Tus artículos sobre política son tan válidos como los de cualquier otro. Pueden tener razón, pueden no tener razón, puedes estar de acuerdo, puedes no estar de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo, en general te diría el 95% de las cosas que escribe. ¿Me voy a pelear por eso? ¿Nos vamos a pelear porque pensamos distinto? Ahora, la mirada de Sarlo que vos tanto respetás, no debe ser tomada en cuenta, porque vos sos el puente entre el presidente y los intelectuales, pues digo, que Sarlo, que es una mujer insospechada de ser kirchnerista, que tenía unas posiciones durísimas, tenga esta posición con Macri, ¿no ayuda a decir, che, no la hicimos tan bien? Muchas veces yo le he ofrecido a muchos intelectuales, no te voy a decir cuáles porque han sido conversaciones privadas, conversar con el presidente. Muchos dijeron que sí, han estado en reuniones privadas con el presidente y otros han dicho que no querían y no han estado en reuniones privadas con el presidente y respeto sus posiciones. Y muchos que han estado en reuniones privadas con el presidente han sido reuniones muy enriquecedoras, creo que tanto para el presidente como para ellos mismos,
porque han podido poner en cuestión el prejuicio. Alguna vez creo que lo hemos hablado eso. El prejuicio tiene una definición fantástica que es una emoción terca sobre algo que se conoce mal. Lo único que modifica el prejuicio es el contacto personal. Está probado, lo dicen todos los neurocientíficos. O sea, el prejuicio cambia cuando vos conoces al otro. Te sentás frente a frente y dices, mira, no es como yo pensaba. No es mi vecino, que yo pensaba que era un canalla. Resulta que cuando me senté con él, tomamos un café, me di cuenta que no era así, no era tan así, era un tipo diferente. Y muchos de ellos, cuando salía por la Casa Rosada o por Olivos, mira, no era el Macri que yo pensaba. El prejuicio requiere conocerse, pero también requiere abrirse, requiere encontrarse. Parte de mi trabajo durante la campaña del 2015 fue generar esos encuentros que hoy hacen que mucha gente que probablemente hubiera sido insospechada de apoyar a Macri hace 5, hace 7, hace 10 años, hoy pueda sentir que Macri genera ese espacio. Porque Macri es un tipo que escucha. Por eso me parece por eso hoy tenés 150 tipos importantes de la Argentina que firman una nota diciendo que lo van a votar. No porque se han vuelto macristas, sino porque han vencido sus prejuicios. ¿No crees que es amor a Macri o espanto a Cristina? No, creo que es entender que Macri ha abierto un espacio de disenso. No están diciendo amo a Macri, están diciendo amo, o en todo caso me siento parte de un espacio en el cual puedo disentir, puedo ser escuchado, que es lo que vos decís, puedo ser escuchado. Yo he estado en reuniones de Sebrelli con Macri. ¿Sebrelli es macrista? No, no es macrista Sebrelli. ¿Cómo va a ser macrista Sebrelli? Digo, señor que se formó en el marxismo, señor que se formó... Digo, Sebrelli es sebreliano, en todo caso. Pero yo he estado en reuniones, he participado de encuentros de Sebrelli con Macri. Me parece que ahí introducimos una categoría que creo que es un problema nuestro también, que es amo, le creo, que son categorías más de la religión que de la política. Claro, porque el amor es casi como, no digo incondicional, pero digo casi una totalización. Sí, es como la fe. Exactamente. Entonces, apenas Macri asumió, yo recuerdo haber organizado una reunión con muchos intelectuales, muchos, habrán sido 12, 14 intelectuales del campo de las ciencias sociales. Para mí fue muy conmovedora, porque claro, muchos de ellos tenían esa visión, no, Macri es ingeniero, no lee libros, qué sé yo. Macri los escucha a todos. Estaba con una virome, una hoja de papel, anotaba. La visión de todos ellos cuando salieron fue, este tipo escucha. Escuchar. Nosotros veníamos de una señora que parecía que sabía de todo, que ya había estudiado todo y que tenía una respuesta para todo. De hecho, hablaba casi todos los días por cadena nacional, hablándonos de todos los temas prácticamente del universo. Esta señora escucha los voces. Cada vez que hemos traído un intelectual de afuera para dar conferencias, seminarios, cursos, él mismo nos pedía, bueno, tráiganlo, hacemos un almuerzo, a ver, que lo quiero conocer. Digo, fuera un científico, fuera un intelectual del mundo de las ciencias sociales, porque es un tipo curioso. Ahora, digo, me consta, porque he charlado con el presidente, es un hombre que escucha, a la hora de tomar la decisión, este es el camino, este es el único camino. O sea, la expresión máxima de la crisis económica del año pasado se resolvió con este es el único camino. Si vos escuchás, decís, ¿no será que hay otro? Mira, yo creo que este es el único camino. Es que ahí yo te puedo decir, si hay otro camino, se ha estudiado. Probablemente había otro camino, uno podría decir, bueno, tal vez había otros tiempos. Tal vez hubo un exceso de optimismo, puede ser, tal vez, pero que el camino de la Argentina es la construcción de un capitalismo competitivo, no tengo la menor duda, porque es el camino que han hecho todos los países que nos gustan. ¿Y qué pasa con los que quedan afuera? Digo, 35% de pobreza, dijo la UCA que va a ser, desocupación altísima, Tenemos que mejorar toda nuestra inversión social y poner todo el esfuerzo para que toda esa gente pueda no quedarse afuera, precisamente, que es lo que estamos haciendo todo el tiempo. Y tal vez no lo estamos haciendo lo suficientemente bien y tal vez lo tengamos que hacer mejor, pero en cualquier caso... Tal vez, te digo, porque sé que muchísima gente está haciendo el mejor esfuerzo para la inclusión, de los chicos que están fuera del sistema educativo, para los chicos que están fuera del sistema productivo, para los chicos que están digo, desde los microesfuerzos hasta los grandes esfuerzos. Ahora que estoy dentro del Ministerio de Educación lo veo. Digo, pero en cualquier caso, lo que sí sé es que los países han salido por este camino.
A mí me parece que esta elección tiene una hipótesis, vos sos un tipo muy culto y muy leído, se dan fenómenos increíbles. Primero planteo el del gobierno y después planteo el de la oposición. El del gobierno es, en ningún país del mundo un presidente con los resultados económicos que tiene Macri aspiraría a ser presidente. Y Macri puede serlo de vuelta, tiene la chance. ¿Asumís que es rara avis lo que está pasando? Digo, inflación, desocupación, caída de la actividad industrial. Eso se llama respetuosamente un fracaso económico y puede aspirar a ser. ¿No es raro? Yo creo que es medir el resultado del gobierno solamente con la hoja económico-financiera es un poquito reduccionista por de dónde veníamos. Y creo que nosotros también, yo te podría decir, veníamos de un país que se iba en un camino hacia el autoritarismo. Veníamos de un país que se estaba quedando o estaba muy amenazada su libertad de expresión. Veníamos en un país en el que estaba muy amenazado la posibilidad de ser de la independencia de su poder judicial o de algo de la independencia de su poder judicial. Veníamos de un país en riesgo institucional, veníamos de un país donde teníamos a un señor acusado por delitos de lesa humanidad al frente de una especie de servicio de inteligencia paralelo, de un país descontrolado en su servicio de inteligencia. Veníamos en un país muy complicado. Muy complicado. Digo, al cual además probablemente hemos tenido impericia en la materia económica y además también nos tocó un contexto internacional muy complejo. Digo, todo eso pasó y además hay claramente un compromiso de sacarlo adelante y de la necesidad de realizar reformas que nunca se habían hecho. Nunca se habían hecho en la Argentina. Yo te puedo contar las que me tocaron hacer a mí, mínimas, a la escala nacional, ¿no? Entonces, mira, imagínate vos un ministerio como el de Cultura, el penúltimo del presupuesto, contando desde arriba hacia abajo. Por supuesto, primero está Desarrollo Social, nosotros, ¿no? ¿Y el último quién era? Turismo. Entonces, nunca se había controlado si la gente iba a trabajar. Nunca. Nunca. Había 6.000 empleados, ahora hay 1.600 menos, pero nunca se controlaba quién iba a trabajar. No había... O sea, vos y yo trabajamos en muchos trabajos antes de hacer lo que hacemos ahora. Sí. En todos los laburos que teníamos. Obviamente. O marcabas tarjeta o dedo o lo que fuese. Había funcionarios que tenían, cuando llegamos había 15 millones de pesos de gente que se había llevado el vale, 15 millones. El vale que te daban para los viáticos cuando te tenías que hacer un viaje y no lo habías devuelto, rendido con los comprobantes. De la gestión anterior, del anterior, del anterior, del anterior, del anterior, del anterior. Un caos absoluto. Había 9.000 pasajes de avión por año. No había destino para gastar 9.000 pasajes de avión por año. ¿Yo sabes qué hice? Antes de que cada funcionario se quisiera ir de viaje, le dije, tenés que escribir un tuit para mí. 140 caracteres de por qué para tu tía es importante que vos hagas ese viaje. Lo bajamos al 20% la cantidad de viajes. Solo por vergüenza. Solo por vergüenza. De no poder expresarlo. De no poder expresarlo. Se reduce. Entonces, lo que te quiero decir es reformar. Los directores de los museos se elegían a dedo. Por primera vez en la historia argentina los elegimos por concurso. Por concurso. De vuelta, no sé a quién votan. Ayer estuve en Córdoba, Jesús María, las estancias jesuíticas. Estuve en Altagracia. Tipos geniales que están arreglando los museos. Por supuesto nos falta guita, por supuesto hace falta un montón de cosas. Pero ¿sabes qué? Le están dedicando su vida, su proyecto, su pasión puesta ahí. En lo que te contaba del Cervantes. Te doy 3 ejemplos. ¿Sabes cuál fue el año en el que más películas argentinas se estrenaron en la historia? ¿Sabes cuál fue el periodo en el que más gente fue a la Biblioteca Nacional y el periodo en el que más documentos se digitalizaron? ¿Sabes cuál fue el periodo en el que más becas a artistas se dieron? Prejuicio de nuevo. Si yo le digo esto a mis amigos guionistas, me dicen, no, ni loco, ¿qué? Me estás engañando. ¿Dónde está el truco? Empiezan a mirar abajo, a ver, ¿dónde estoy escondiendo? Dato duro. Segunda parte de la hipótesis, digo, en ningún país del mundo un presidente con los datos de Macri puede reelegir. Ahora, que la oposición sea, y buena parte del diagnóstico que vos hiciste de la amenaza de libertad de prensa, el modo de concebir el poder, más los datos económicos del kirchnerismo, 25% de inflación, caída, ¿no es insólito que elijamos entre 2 fracasos? Bueno, es que probablemente lo que estamos eligiendo no sea entre 2 fracasos, es lo que te decía antes. Probablemente lo que estamos eligiendo es entre una esperanza y un fracaso. Entonces, en este movimiento, que es mucho más grande que Macri,
trasciende a Macri, trasciende generacionalmente a Macri. Es nuestro futuro, Luis. Va más allá de Macri. Macri es Macri. Yo soy, como vos, un flaco de... Flaco, ojalá. Dijo, ¿no? Fui a la escuela pública, mi viejo, te lo conté en tu otro programa, era hijo de madre soltera, mi vieja, hija de inmigrantes. Nos hicimos de abajo, no nos la regalaron. Digo, no la heredamos. Remo. Nada, remo y remo en el barro. La hicimos. Es el futuro. Ese es el país que yo quiero construir. Digo, que el día que nos hinchamos de verlo por la tele. Entonces, yo en lo que creo realmente es en una sociedad más abierta. Entonces, en esa sociedad más abierta, hoy es Macri el que representa eso. Esa capacidad de construcción, esa capacidad de generar una sociedad en la cual distintos sectores, distintas partes pueden encontrarse en un proyecto mejor de nación. ¿Te queda, va envenenada la pregunta? Venga, son las mejores esas. ¿Te queda cómodo militar por el cafierista, menemista, dualdista, kirchnerista Miguel Ángel Pichetto? Mirá, soy sincero, yo al principio creía que nosotros solos íbamos a poder. Lo creí y me di cuenta que no podíamos solos. Yo tenía el ego de... Alcanzamos con nosotros, somos la nueva política, nosotros solos podemos todo. Podemos, somos chicos de la ciudad, ¿cómo no vamos a poder? Somos los porteños que podemos. Y me di cuenta que no podemos solos, no alcanza, el país es demasiado grande, la diversidad es demasiado grande. Y como suele decir Mauricio Macri, no importa tanto de dónde venís, importa dónde querés ir. Importa si querés vivir en el mismo país que yo. A ver, los archivos están llenos. Podemos sacar, como vos me decías recién, podemos buscar los tapes de todos. Yo creo que esto es copyright de Fernando Carnota. Me dijo, no lo hagas más. Yo porque le decía, no lo hagas más porque es suma cero. Es tan impactante. Me dijo, no tiene sentido. De la facultad. Pues no tiene ningún sentido, me dijo. Fernando, mira, estudiábamos juntos con Fernando. Te digo, ¿es dónde vamos? ¿Voy al mismo país que Bonafini? No. ¿Voy al mismo país que Pichetto, que se la jugó? ¿Voy al mismo país que Pichetto, que tiene una idea de que la Argentina institucional sirve? ¿Que la Argentina puede ser un país de acuerdos políticos? Sí. Hay un montón de cosas en las que si me siento media hora con Pichetto voy a estar de acuerdo. Y seguramente si sigo, hay cosas en las que no estoy de acuerdo. Pero hay un montón de cosas con las que no estoy de acuerdo con gente de mi propio partido. Pero al final estoy de acuerdo. A mí en las cosas grandes estoy de acuerdo. Si no, estaría solo con Total. Aparte no se construye. Si no sería trotskista, ¿entendés? Sí, es una gran definición. Yo digo, a mí, sin embargo, yo sé que no lo decís tan ampliamente, creo, pero sí, no importa de dónde vengo, sino dónde voy, me parece que la procedencia, hay un mínimo de legitimidad de origen que vos reclamás. Sí, bueno, pero está bien, pero a ver, pero imagínate si no hubiéramos tenido a Pichetto, si hubiéramos podido sacar las leyes que pudimos sacar teniendo minoría en diputados, teniendo minoría en senadores. Somos un artefacto raro de la política argentina. La política argentina está preparada para la repetición de lo mismo. Para Sciollis, Massas, Cristinas, Sciollis, Massas, Cristinas, y podemos estar los próximos 70 años con Sciollis, Massas y Cristinas. Ya que estás, definime, ¿qué es Scioli, qué es Massa y qué es Cristina? Distintas expresiones de nuestra propia decadencia política. Son distintas expresiones de lo mismo que nos gobernó y de lo mismo que nos trajo hasta acá. Digo, es decir, es el país que se repite a sí mismo, es el Día de la Marmota, aquella película que siempre era el mismo día, y que se va repitiendo una y otra vez, y de pronto apareció el cisne negro, ¿no? Lo inesperado. Y ahora vuelve otra vez el cisne negro a decir, no solamente les pudimos ganar no Macri, les pudimos ganar un montón de personas. Les pudimos ganar y dijimos, no, esto no. Y ahora el 11 de agosto le vamos a decir de vuelta que no. Y le vamos a decir de vuelta que no, porque un montón de gente, que la estoy viendo, la vi en Almirante Brown, la vi en Avellaneda, la vi ayer en Córdoba, la veo, voy recorriendo, mañana la voy a ver en Jujuy, la voy a ver en Corrientes. Los voy a ver y me fascina porque los veo de carne y hueso, porque si no uno cree que son las encuestas, uno cree que son un numerito, una barrita de colores. No, son personas reales. Dame tu opinión del servicio cívico de valores, creo que se llama así, servicio cívico voluntario de valores. Me encanta. ¿Te encanta? Me encanta, me parece que ayer cuando vi que eran 9.000 pibes dije, qué bueno, ojalá hagamos otros. Digo, para no...
Yo sé que un montón de gente está enojada porque es la gendarmería y dice, no, debería ser en las escuelas. Hagamos otros en las escuelas, hagamos otros en los clubes, hagamos otros en otros lugares. ¿Por qué no? Porque es un fracaso de la escuela. Es que el Estado que administra la educación pública reconoce el fracaso de la educación pública. Luis, de fracasos tenemos para repartir. Sí. Hemos fracasado, nuestra sociedad ha fracasado, nuestro Estado, nuestra sociedad, nuestro país ha fracasado en tantas cosas que tenemos para tirar al techo de fracasos. Entonces lo que quiero decir es, bueno, hagamos más, porque lo que esto nos está mostrando es que hay un montón de papás y mamás y de chicos de 18 que están queriendo salir por algún lado. ¿Les dimos esta puerta? Bien. ¿No te gusta esta puerta? Inventemos otra. ¿No hay un tufillo de conservadurismo de la derecha? Porque todos pensamos en Ecolimba. Nosotros que tenemos... nosotros fuimos y estuvimos contentos cuando Menem nos sacó la colimba. Sí. ¿No hay un tufillo de volver atrás No. Yo no creo... A ver, de vuelta. Otra de las mochilas que creo que nos tenemos que sacar, y a esa sí nos toca a nosotros, a nuestra generación, es ese reflejo antimilitar, antiuniforme, que lo entiendo, digo, porque nos criamos con eso. Obvio. Digo, pero también pasaron ya muchos años. Entonces esta gendarmería no es aquella, no es la ESMA, no es de chocolate. Astiz, no es eso. ¿Cuántos años tiene tu hijo? ¿Tenés hijos grandes y chiquitos? Tengo hijos de 26, 24, 16, 15 meses y 5 meses. Tengo toda la gama. ¿Él o la de 16? No sé qué es. El de 16. El de 16 quiere ir al servicio cívico de voluntario de valores. Sospecho que no. Ah, si quisiera. Sí. Y si quisiera y tiene 18 años no le va a parecer nada. Te digo, ya a los 16 me cuesta decir algo. Bueno, a los 16 empieza con las capacidades pero digo... Ya puede votar, ya va a votar en estas. No, pero ¿no sentirías vos como un algo que no hiciste bien en tu cuestión de paternidad y que se deriva ahí porque no encuentra otra salida? Al mayor le encanta el Partido Obrero, imagínate si dice cosas... ¿El mayor es Po? Sí, le encanta, y a mí me encanta que le encante. Digo, no tengo nada en contra de que mis hijos tengan sus ideas. Obvio que no vota Macri, tu hijo del Po. No, obvio que no. ¿Y? Yo me llevo bárbaro con él. Me llevo bárbaro, digo, de vuelta. ¿Cómo no me voy a llevar bárbaro? Yo lo que les enseñé, no les enseñé a ser macristas, les enseñé a ser democráticos. Porque lo que aprendí es a ser democrático. Y lo que quiero que ellos aprendan es a ser democráticos, a no detestar a nadie por sus ideas políticas, a abrir su cabeza, a escucharme, me acuerdo cuando, a saber que siempre hay esto que aprendí gracias al periodismo también, a los buenos periodistas, que siempre puede haber otras verdades además de la que uno está seguro. Hay una frase que a mí siempre me encantó: la verdadera ética del intelectual consiste en pensar en contra de uno mismo. Cuando estás demasiado seguro, sospecha. Hay un ruidito de fanatismo, de fundamentalismo, cuando ¿no? estoy demasiado seguro de que, no, la gendarmería, no, con chicos de 18 años, 19 años, no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué les van a hacer? ¿Les van a enseñar a tirar tiros? No, no les van a enseñar a tirar tiros. Los van a tener ahí, les van a enseñar algunas cosas. Por ahí les enseñan algunas cosas que algunos chicos de nuestro país que están en condiciones espantosas y donde la gendarmería puede llegar porque el Estado no, otros sectores del Estado, porque la gendarmería es el Estado, no puede llegar, puede ser útil. Probémoslo. Si no funciona, hacemos otra cosa, pero probémoslo. Y hagamos otras. No estoy diciendo hagamos solo la gendarmería, hagamos otras. Abramos la cabeza. Pensando en el mejor equipo de los últimos 50 años, ¿no crees que en lo económico, para mí no hay duda, no hay mucha prueba-error en el ejercicio de la gestión? Digo, porque pruebo y me equivoco. Se suponía que era el equipo que se había preparado para el gobierno. A ver, creo que, yo te lo dije antes, es probable que hayamos tenido un poco de voluntarismo, de exceso de optimismo. Pero lo que sí sé, porque lo he visto en mis colegas en el gabinete, es que pusimos todo, ponemos todo. Yo pongo todo. Me voy a la mañana, me voy caminando al laburo, todas las mañanas. Vivo a unas 10 cuadras más o menos de la Secretaría de Cultura. Me divierte mucho caminar solo porque a veces me encuentro con algún periodista que vive cerca, muy famoso. Me acuerdo la primera vez que me lo encontré y me miraba como diciéndome: ¿dónde está la custodia? Y me da curiosidad preguntar quién es. Carlos Pañi. Ah. Entonces me acuerdo que me lo cruzaba en la Avenida Callao. Y la primera vez me miraba y me decía como: ¿estás solo? Sí. Bueno, estamos acostumbrados a que los funcionarios no anden solos por la calle. Claro. Me pasó una vez que iba a un negocio
a comprar una torta para comprar uno de mis hijos. Y me dice una señora, ¿y usted viene a comprar la torta solo? ¿No manda a nadie a comprar? Bueno, a Malcorra le pasaba lo mismo cuando lo encontraban en el supermercado. Pero, ¿no? claro, pues, nosotros nos acostumbramos, y eso tuvo mucho que ver el gobierno anterior, a que los funcionarios públicos eran como una especie de casta de la nobleza, ¿no? Como de la corte, que no hacía la vida de la gente normal. Y yo con la vida de la gente normal, ¿sabes por qué? Una vez Pablo Sirven me preguntó, ¿te acostumbras? Y yo le digo, ¿te acostumbras a ser ministro? Y yo decía, ¿sabes qué pasa, Pablo? Yo no me quiero acostumbrar. Porque yo sé que la vida no es así. La vida no es que vos llegás al aeropuerto y entonces te abren el VIP y entonces te llevan en un autito y te subís al avión y entonces te bajas. Pues la vida no es así. Yo sé, yo hago la cola, ¿entendés? Silvina Barge... No lo editaste, vos eras muy chico. ¿Sí? ¿Pizza con champán? Sí. ¿Lo editaste vos? No lo edité, pero trabajaba en la editorial. Ahí. Trabajaba en Pasacante cuando salió. En la época del menemismo describe a Menem como pizza con champán. ¿De acuerdo? El cuento Sí, de... No, nada, cero cuento. En Olivos se pedía pizza y con champán. Editá, volvé a elaborar un poco. ¿Qué libro le dedicás a Macri? Qué difícil, qué difícil. Macri es muy difícil, muy difícil. Macri reúne mundos muy, muy disímiles, ¿no? Macri es un señor que no bebe alcohol, Macri es un señor que no, así que no habría champán. ¿Es abstemio totalmente? Totalmente abstemio. Sí, totalmente abstemio. Sospechoso. ¿Por qué? No, es muy, muy austero en sus costumbres. Es algo muy amigo de sus amigos. He descubierto yo lo he ido descubriendo mucho más lo fui conociendo más con el trabajo. He descubierto un tipo muy directo en términos de la unión de dos puntos. Muchas veces yo me enrollo, como cualquiera, digo, y trato de buscar, tengo ese ejercicio intelectual, ¿no? De buscar el modo de resolver. Entre esta copa y esta copa hay una línea, yo estaría pensando cómo llegar. Ingeniero. Es un ingeniero. No, pero digo que yo, pizza con champán, Menem, encuesta y agua mineral, Macri no. No. No, a ver, si tuviera que pensar es muy difícil porque habría en Macri necesariamente hay deporte, es una pasión en su vida, está su lucha contra el paso del tiempo y poder seguir haciendo deporte es una disciplina en su vida. Habría fútbol en todo caso, seguramente, y habría, sí, pero no habría alcohol, seguramente. No habría alcohol. Tampoco. ¿Y Cristina? Cristina se parece a mi mamá, así que la tengo muy presente. ¿Físicamente se parece? Se parece, no en la formación intelectual, en las lecturas, en la cultura política. Cristina sería una mezcla de Jauretche con Frantz Fanon, sería ese mundo por eso yo siempre digo, el manual sobre el cual se formó el kirchnerismo tiene algo de obsoleto. Es ese manual que se leía a finales de la década del 60, las cátedras nacionales, el revisionismo histórico, la cultura, la literatura de Hernández Arregui, la literatura de Abelardo Ramos, unido con Los Condenados de la Tierra, que fue un libro que circuló tanto entre los jóvenes de aquel entonces. Yo lo que siento es que el problema del kirchnerismo es que nació viejo, nació con una visión del país vieja, nació con una visión del país que ya no podía ser. El nuestro es tal vez nuestro problema, o nuestra característica más que nuestro problema, sea que somos como dicen los artistas, un work in progress, somos una construcción, por eso nos equivocamos, por eso a vos te da bronca que decís, bueno, hacen y deshacen y vuelven a hacer y vuelven a deshacer porque estamos construyendo un modelo de nación acorde a esta época y no lo tenemos planeado en un tablero y diseñado, porque lo estamos construyendo, porque el mundo cambia hoy a una velocidad dramática, porque China, porque Estados Unidos, porque la revolución tecnológica, porque nos pasa lo de Globo y no sabemos, por un lado vemos que es moderno y al mismo tiempo es antiguo, ¿entendés? Es sin reglas y requiere reglas, y por el otro lado la economía colaborativa es el último grito de la moda, pero tiene muchos problemas. Entonces,
tenemos que ir ayornando nuestras ideas a una época muy cambiante. El modelo del kirchnerismo era un modelo que estaba escrito en un mundo que ya no existe más, un mundo bipolar, un mundo donde hay buenos y malos, donde existía el socialismo, donde existían cosas que ya no existen más. Hiciste un lindo ruido cuando Tommy Jerry, Marcos Peña y Mauricio Macri. En la segunda, si hay segunda mandato, ¿Tom va a seguir con Jerry? Yo creo que sí, yo creo que en todo caso Marcos Peña y Mauricio Macri se entienden muy bien. Yo lo que percibí siempre es que son dos figuras muy unidas. Digo, Mauricio y Marcos tienen... Marcos, bueno, al frente de la campaña es un tipo de un enorme sentido estratégico. La visión, a mí lo que siempre me atrajo de Marcos es su capacidad estratégica, una visión muy clara de lo que estamos haciendo. Es como el fiel de la balanza, ¿no? El lugar de la referencia. Para mí ¿No hay ¿no hay un dogmatismo exacerbado en el Marcos Peñismo? No. Yo lo he visto a Marcos moverse muchas veces de sus ideas en función de los contextos. No, creo que, a ver, siempre, en todo caso, Marcos ocupó un lugar de pararrayos que muchas veces los líderes necesitan. Digo, el malo, asume, ¿no? Claro. El malo de la película. Siempre hay alguien al lado del líder que el periodismo necesita, o el círculo rojo necesita que haya alguien malo ahí, ¿no? Alguien que es como el que... Pero que no lo es, digo, no lo es, para nada. Si no hay segundo mandato, ¿cómo crees que va a ser recordado Macri en la historia? Yo creo que en cualquier caso, con segundo o sin segundo mandato, yo creo que va a haber segundo mandato, estoy convencido que lo va a haber y estoy convencido que la gente el 11 de agosto va a ir a votarlo. Pero en cualquier caso, Macri va a ser el hombre que... El momento va a ser un poco como el hombre que giró, que cambió, que hizo que la Argentina pudiera ir en una dirección distinta de esa repetición permanente de su propio fracaso, de ese regodeo con su propio fracaso. Incluso no es Macri es un catalizador, así como Alfonsín no fue Alfonsín, fueron los argentinos los que lo hicieron Alfonsín. Macri es el resultado de muchos argentinos hartos de la decadencia, del agotamiento, de la frustración. Digo, yo no quiero más esto, yo no quiero más, y somos muchos los que no queremos más vivir en un país que nos da esa sensación de no salir, de que volvemos a caernos, de que nos levantamos y nos caemos. Cuesta, es difícil porque luchamos contra muchos años de hacer las cosas muy mal. Entonces, Macri y los argentinos vamos a ser esa generación que cambió. Esa generación en el sentido epocal, no de una edad, sino bueno, recomendame 2 libros que estés leyendo y que valga la pena leer. Te recomiendo mucho un libro que se llama... Ay, me agarraste con el libro de la memoria. Se llama... Mira, hay un libro que se acaba de traducir al castellano de un autor americano interesantísimo que es sobre psicología moral y que tiene que ver con... O sea, mientras estoy contándote todo el prólogo, me venía el nombre. Corregido viene. Y si no lo tuiteamos. Y si no lo tuiteamos, después te lo mando. Pero es sobre se llama The Righteous Mind en inglés, pero se tradujo al castellano con es sobre nuestro paladar moral. Este autor ha estudiado, y es muy interesante para pensar las elecciones, cómo se forma en nuestra especie aquello que nos atrae en términos políticos. El subtítulo es muy interesante. ¿Por qué nos separa la política y la religión a las buenas personas? Entonces, es muy interesante en estos contextos de tanta polarización. Y otro que te recomiendo es una novela de Philip Roth que estoy tratando de volver a leer, que para mí es uno de los libros que más me ha hecho llorar. Te voy a tener uno de llorar, porque vos sos un alma sensible. Vos sos un alma sensible sobre un padre y una hija que se llama Pastoral Americana. Me gustó verte. Igualmente, siempre es un placer charlar con vos. Igual para mí. Esto es Luis Novarecio Entrevista. Hasta la próxima.